Matemática, segundo año de bachillerato. Repaso, línea recta y secciones cónicas. Hola jóvenes, qué emoción que ya llegamos a la última teleclase de matemática. ¿Cómo estás, Doris? Pues bien, contenta, pero a la vez un poco nostálgica porque ya es nuestra última teleclase, pero los estudiantes todavía tienen unas clases más que estudiar. Y son unas cuestiones bien particulares porque ya terminamos los contenidos de las 8 unidades, así que esta semana vamos a hacer repaso de los temas más importantes de las unidades 2 y 3, Sí. ¿cierto? Así que jóvenes, preparen su libro de texto de segundo año. Nos vamos a ubicar en las páginas 32 y 39. No vamos a resolver todos los problemas porque son clases de practica lo aprendido, sino que hemos seleccionado unos cuantos, los más representativos, que nos van a ayudar a repasar los conceptos más importantes. Sí, los demás los pueden resolver ellos con esas pistas que les vamos a dar aquí y ese recordatorio que vamos a hacer. Muy bien, vamos a comenzar con el primer problema. Yo lo voy a escribir por acá. Vamos a graficar. Bueno, primero es encontrar la ecuación y graficar lo siguiente. Encontrar la ecuación y trazar las líneas rectas. ¿Sí? Esto lo estudiamos en la unidad 2 de línea recta, cómo encontrar la ecuación de una línea recta y cómo trazar su gráfica. Sí, ya hace bastante estudiamos esos conceptos y es necesario que los volvamos a recordar. Vamos a poner dos casos o dos tipos. En la primera vamos a dar la pendiente, la simbolizamos por una letra M, es igual a menos 4. Y un punto sobre la recta, que es menos 3,5. Muy bien. Para el otro caso, vamos a dar dos puntos. El punto A, menos 4, menos 4. Y el punto B, que si no más lo recuerdo es 2,5, creo. Sí, 2,5. Así que tenemos que encontrar las ecuaciones que pasen por estas condiciones, que tenga pendiente menos 4, que pase por el punto menos 3,5 y en tu caso que pase por estos dos puntos. Bien, entonces en el primer problema, pendiente y un punto, y en el otro ejercicio, Dos puntos. Bien. De acuerdo. Voy a hacer una pequeña división. ¿Cómo encontrábamos la ecuación de una línea recta dada la pendiente y un punto sobre ella? Yo recuerdo que teníamos una ecuación general y creo que escribiendo esa ecuación general pues podemos sustituir algunos valores que ya conocemos. Tienes razón, a este punto lo voy a llamar x1 y a este y1. Esa forma que dice o que mencionaste tú, Doris, era esta, y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1. Sí. Conocemos la pendiente y conocemos estos dos. Recuerden que estamos encontrando una ecuación, entonces esto nos tiene que quedar en términos de x y de y. O sea que y va a estar en función de x aquí. Exacto. Vamos a sustituir, tengo y menos 5 es igual a la pendiente Menos 4. por x menos Menos 3, ahí hay que tener cuidado porque podemos confundir ese menos 3 que ya está en la ecuación general con el menos 3 del valor de x1. Exacto. Ahora lo único que falta es operar y dejar a y en términos de x. Y es igual a menos 4 por x aquí. El opuesto de menos 3 más 3 y el 5 que estaba de este lado, al otro lado pasaría positivo. Es decir, hicimos una transposición de términos. Exacto.
Y es igual a menos 4x al multiplicar. Ujú. Menos 4 por más 3 me queda menos 12. Más 5. Más 5. Final, y es igual a menos 4x. Ujú. Menos 12 más 5. Es menos 7. Menos 7. Y ya tenemos la ecuación. Así de sencillo. O sea que esa ecuación cumple que tiene pendiente menos 4 y pasa por el punto menos 3,5. Exacto. ¿Cómo hacemos en el caso que tengamos 2 puntos? Bien, en ese caso no conozco la pendiente, entonces necesito encontrarla. ¿Tú te recuerdas cómo encontrábamos la pendiente? La pendiente se encuentra haciendo el cociente de las diferencias de los valores en y, es decir, de las segundas coordenadas, entre la diferencia de las primeras coordenadas. Muy bien, entonces voy aquí a nombrar este x sub 1, y sub 1, x sub 2 y y sub 2. Y en ese caso la general sería, como tú dices, la diferencia de Y sub 2 menos y sub 1. sobre ahora la diferencia en X sub 2 menos x sub 1. x multiplicada por la diferencia de estos valores. X menos x sub 1. Nuevamente, los valores que se sustituyen son estos. Sí, Y esto nos va a quedar la variable y, la variable x. sí, en este caso vamos a tener un proceso más largo. Y sub 1 es, Menos 4, utilizo paréntesis, y sub 2 5, menos 4, sobre 2, menos 4. y ahora aquí x sub 1. Menos 4. Bien, vamos a reducir estas expresiones. Y menos 4 es, Y más 4. y x menos 4 es, perdón, 5. 5. 5 más 4, 2 más 4. Y de aquí x. Más 4. Bien, casi lo tenemos. Tenemos que seguir reduciendo. 5 más 4, 9, 2 más 4. 6, x más 4. Bien, en este caso voy a pasar este más 4 Al otro lado, a restar. Bueno, puedes simplificar el 9 sextos. Sí, tienes razón. Al simplificar me quedaría entre 3 es 3 acá y aquí entre 3 es 2. 2, entonces queda 3 medios. Por x más 4 menos 4. 4. Que es este más 4 que tengo acá. Y ahora 3 medios por x 3 medios x. y 3 medios por más 4. Como 4 se divide sí. entre 2, tengo 2 por 3, 6, más 6. Puedo hacer esa simplificación. Menos 4. 4. Y acá sí me queda y igual a 3 medios de x. 6 menos 4 es. Más 2. Y acá tengo la ecuación. Excelente, ya hemos encontrado las dos ecuaciones. Lo único que nos hace falta es trazar las líneas rectas. Aquí tenemos nuestro plano ya preparado. Vamos a ponerlo arriba para que nos dé espacio. Listo. Para trazar una línea recta necesitamos 2 puntos. Sí. En el caso de Doris, pues puede utilizar los mismos que daba el problema. Yo tengo un punto A, me hace falta Otro punto. encontrar otro. Usualmente resulta como conveniente encontrar la intersección con el eje Y. Para eso podemos sustituir x igual a 0. Si yo lo hago acá, x igual a 0. En esta ecuación tendría 4 por 0, 0. Menos 7. Menos 7. Entonces tengo el punto 0, menos 7.
O sea que podrías utilizar el punto A menos 3,5 y el 0, menos 7. Ujú. Creo que el 0 menos 7 no lo tengo por aquí, ¿cierto? Sí. Llego hasta menos 5. Podemos intentar buscar otro, tal vez para 2. Pero o para menos 2. Menos 2. Es igual a menos 2. Voy a tener menos 4 por menos 2, 8. Menos Menos 7, 7, 1. 1. Entonces tengo el punto menos 2,1. Bien. Voy a colocar este, si lo puedes poner. Sería menos 3, 5. Y el Menos 2, 1. 1. Vamos a recoger nuestro metro que se cayó en un momento. Si me indicas ahí si está bien. Un poquito ahí. Y yo trazo aquí la gráfica. Listo. Ahora, Entonces en ese caso sería para y igual menos 4, x más menos 7. menos 7. Menos 4x menos 7. Menos 7. Bien, en el otro caso tenemos menos 4, menos 4. O sea que acá. Y el otro 2,5. Un poquito bájalo acá. Ahí. Y esta es y igual 3 medios de x más 2. Listo. Listo, ahí están las dos gráficas. Otro concepto importante que estudiamos respecto a las líneas rectas es cuando eran paralelas o perpendiculares. Es decir, ya tenemos la idea gráfica de lo que ocurre. Las paralelas son las que mantienen la misma distancia y las perpendiculares es las que se cortan formando un ángulo de 90 grados. Cierto. Pero en sus ecuaciones también podemos determinar si esto ocurre o no. Si son paralelas, si son perpendiculares o ninguna de las dos. Muy bien. Así que el siguiente problema vamos a trabajar sobre eso y vamos a recordar esa parte. Vamos a determinar si las rectas son paralelas o perpendiculares. Si las rectas son Paralelas o perpendiculares. Ay, permítame. Paralelas o perpendiculares. ¿Te necesitas ayuda? ¿Quieres volverlo a escribir? O? Sí, lo voy a volver a escribir. Si gustas, mejor colocamos las rectas. ya Las sabes. rectas, ok. Sí. La primera es y igual a x sobre 4 más 1. Y la otra es x menos 4y más 2. 4y más 2 igual a 0. Bien. Creo que solo les vamos a dejar a los jóvenes la idea de cómo desarrollar este problema. ¿Qué es lo que tendrías que hacer, Doris? Bueno, en este caso tendría que ver la pendiente de cada una de las rectas, pero tienen que estar en su forma general. En realidad, esta es la forma general. Tienes que estar en esta forma. Exacto. Y igual. Entonces, aquí tendríamos que despejar y. Hay que despejar y en la segunda ecuación, determinar cuál es el coeficiente de la variable independiente x. Y si es el mismo que el de acá, o sea, un cuarto, las rectas son paralelas. Y si el producto de esos dos números es menos 1, entonces, Son perpendiculares. exacto. Y si no pasa ninguna de las dos cosas, pues no son ni paralelas ni perpendiculares. No hay ningún Exacto. problema. Vamos a pasar a analizar otra situación que estudiamos en la unidad 2. Así que te he preparado aquí un par de materiales. ¿De qué se trataba la unidad 2? Recuerdo que hablaba sobre las secciones cónicas.
¿Alguna vez te has preguntado por qué se llaman secciones cónicas? Mira, a mí la palabra cónicas me da como la idea de un cono. Mira, Muchos conos. En Tenemos- este caso 2 conos. sí, tenemos 3 conos así solos y el último que hemos unido 2. Justamente se llaman secciones cónicas porque las curvas se pueden obtener a partir de un cono que ha sido cortado por un plano. Dependiendo de cómo se encuentre el plano, nos va a dar una de las secciones, que eran 4, ¿cierto? Sí. Recuerdo que era la parábola, Exacto. la elipse, Elipse, hipérbola hipérbola, y la circunferencia. la circunferencia, la más fácil, te estabas Sí, olvidando. eso se me estaba olvidando. Ok, vamos a comenzar entonces estudiando un poquito la primera curva. El primer lugar geométrico que estudiamos era la parábola. Sí. ¿Sí? Ya todos tenemos idea de cómo es una parábola. Tenemos un cono y este pedazo de cartulina va a representar el plano. Bien. Observa lo que pasa. Sí, te voy a pedir que lo sostengas. El plano cortará a el cono de forma inclinada, pero la directriz del cono es paralela a el plano, Muy bien. es decir, tienen la misma inclinación. O sea que esta inclinación de cómo corta el plano no debe de ser cualquiera. O sea, debe de ser paralela a la directriz del... Debe de ser paralela a la directriz del cono. Bien. Si te fijas lo que se va formando, nosotros por aquí preparamos este material, vamos a despegar y quitamos un trozo. Quedaría de esta manera. Bien. O sea que esta figura que se forma acá, ¿sí? Tenemos aquí esta curva, es decir, esta parte es una parábola. Sí, la puedo poner acá, ya se forman todas las que hemos estudiado. Sí, las que van abiertas hacia arriba o hacia abajo. Pero es la manera de cómo se obtiene la parábola cortando por un plano. Sí, muy bien. Creo que es como lo más fácil. Bueno, pasemos a otra curva, que era la circunferencia. Sí, fue la segunda curva que estudiamos. Bueno, creo que ya viste que lo que tenemos que hacer es cortar el cono con el plano de cierta forma. Sí. ¿Cómo crees que podemos obtener una circunferencia haciendo eso? Bueno, En el caso de este cono, de forma oblicua no puede ser, no. porque ya vimos que obtenemos la parábola. Sí, Pero, ¿sabes? La base del cono es una circunferencia. tienes razón. Quiere decir que si yo corto de forma paralela a la base, puedo ir teniendo circunferencias con radio menor que el de la base. Exacto. Entonces, el plano, si nuestra base es la mesa, el plano tiene que ir paralelo a la base. Y cortamos de esta manera. ¿Sí? Entonces tenemos de forma paralela Bien, a la base. Terminamos de cortar y ¿qué es lo que vemos? veamos. Vemos una circunferencia. Una circunferencia en esta parte de aquí. Bueno, nosotros como hemos hecho este material con cartulina, puede que esté un poquito, no totalmente como la circunferencia, sí, perfecto, pero la obtenemos de esa manera. Sí. O sea que un corte paralelo a la base nos da la Una circunferencia. Ahora, te voy a pedir que me alcances el cono rosado. Ya tenemos parábola, circunferencia. Lo siguiente que estudiamos fue la elipse. Sí, cierto. Ok. En el caso de la elipse, si te fijas, tenía también como una curva cerrada, como la circunferencia. Sí, Eso quiere decir que no podríamos cortar la base, porque al cortar la base, pues la curva ya no queda cerrada, sino que queda abierta. Y tampoco puede ser oblicuo
oblicuo paralelo a la directriz del cono. Exacto. Lo que hacemos entonces es que sea siempre el plano inclinado, pero de tal manera que no corte a la base del cono, sino que termine sobre la directriz. Ah, y eso lo hacíamos en la parábola, que cortara la base. Es decir, lo ponemos así y va cortando. Pero sin llegar a la base. Sí, tiene que ser antes de esta altura. Listo. O sea Ahora que puedes mostrar. No queda una circunferencia, queda una elipse cierto. en esta parte de acá. Aquí porque se nos usa la cartulina. Es el material, sí. Sí. Cuando pegamos para formar el cono, pues aquí queda como un vértice, pero tiene que ser Sí, como la forma de la elipse. bien. Nos falta la más difícil. Sí, la más difícil porque veo que en esta has traído 2 conos. ¿Por qué crees que traje 2 conos? ¿Qué de particular tiene la hipérbola? Que es la única que nos falta. Sí, bueno, en el caso de la parábola pues era una sola curva. En el caso de la circunferencia pues también una sola curva y en el de la elipse también, pero el de la hipérbola tenía como 2. Tiene 2 ramas. Exacto. Tiene 2 ramas. Nosotros estudiamos las que se abren sobre el eje horizontal, pero tiene 2 ramas. Entonces, justamente como la hipérbola tiene esos 2 trazos, necesitamos 2 conos. Es decir, el plano corta a 2 conos y 2 conos que están justamente en esta posición, Y unidos por acá. que comparten el vértice. Aquí hemos tratado de hacerlo con cartulina. ¿Cómo crees que va a cortar el plano? Bueno, tiene que ser un corte que involucre a los 2 conos. Y las hipérbolas son iguales, las 2 ramas son simétricas. Entonces el plano tiene que ir de forma, digámoslo así. ¿Crees que si lo pongo así obtendría 2 ramas iguales? No, tiene que ser totalmente vertical. Exacto, el plano tiene que cortar de manera perpendicular a la base. Si nuestra base es la mesa, nuestro plano tiene que estar de forma perpendicular. A ver, si no sale, quiere decir que vamos a introducirlo por aquí. Vamos a preparar el espacio para introducirlo. Bien. Y lo cortamos así. Si lo podemos dar un poquito de vuelta para que se mire mejor. Sí. Y lo tenemos perpendicular. Quiere decir que este plano tiene que atravesar a los 2 conos. Sí. Voy a ir despegando porque esto ya lo tenemos cortado. Todo por tratar de visualizar esto. O sea que al final cortamos de esta manera. Si le puedes dar vuelta un poquito para que se mire. Así. Cortamos así. ¿Y qué nos queda? Veamos. Ese es un más complicado. Sí, aquí está. Entonces aquí tenemos una rama y la otra rama. Creo que el proceso nos costó más que mostrar cómo Sí. quedar. Incluso Este palito que está aquí en medio es para sostener los conos. Sí, la que habíamos estudiado, la que tú decías, era esta. Exacto. Aquí tenemos el eje de las Y, el eje X, y estas son las ramas que teníamos. Ahora ya sabemos por qué se llaman secciones cónicas, es decir, de dónde salieron, y también conocemos sus ecuaciones. Sí. Jóvenes, no queda más que nos despidamos. Les recordamos que tienen mucho camino por delante. Algunos tal vez este año ya se gradúan y están pensando en ir a la universidad o conseguir un trabajo. Otros todavía que están estudiando técnico, pues tienen un año más. Sí. Y además tienen que prepararse para la prueba avance.
Lo importante es que no se desanimen, se han esforzado mucho este año, los felicitamos por eso, y con los demás compañeros de las teleclases que van a ingresar en este momento, los queremos despedir de todos ustedes. Les deseamos mucha suerte, ánimos, sigan sus sueños, sus proyectos, y ha sido todo un placer. Éxitos. Adiós. Adiós.